pasar dentro del... alguien habló por ahí, ¿no? Muy bien, continúo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Resulta de que el ancho de la vía en los ferrocarriles de Estados Unidos es de 4 pies, 8 pulgadas y medio. Y ese es el estándar de todas las líneas férreas de Estados Unidos. Pero entonces la pregunta es, ¿y por qué las líneas férreas se diseñaron y construyeron de esa manera? Y resulta de que la explicación que se empezó a generar es que esas mismas líneas férreas fueron construidas prácticamente por migrantes ingleses que se trasladaron a Estados Unidos y estos ingleses migrantes empezaron a tomar los mismos patrones y diseños que tenían en Inglaterra. Cuando uno empieza a explorar hacia atrás, y entonces la tercera pregunta que uno se hace es, ¿y por qué se hicieron así en Inglaterra? Y entonces resulta que las mismas personas que diseñaron los primeros modelos de líneas férreas en Inglaterra, resulta que también fueron los mismos que diseñaron las mismas calles, el ancho de las calles y el diseño de las calles en la antigua Inglaterra. Y entonces la pregunta ya no era el Solid Rocket Booster, ni el tren, ni las líneas férreas, ahora era, ¿y por qué se diseñaron así las calles de la vieja Inglaterra? Y entonces empiezan a investigar y resulta que las calles de la vieja Inglaterra respondían a lo que era el diseño de los carruajes que en su momento se diseñaron y únicamente tenían que dejar un espacio para que pudiera desplazarse cada uno de los carruajes ingleses. Y sobre ese paradigma se empezaron a diseñar, a construir y a crear nuevas series de carruajes, pero que tenían que cumplir con el ancho y las dimensiones de las calles en donde recorrían los carruajes y los tranvías en la antigua Inglaterra. Entonces la pregunta ya no era el Solid Rocket Booster, ya no era el tren, la línea férrea, las calles, ni los carruajes. Entonces la pregunta era, ¿y por qué diseñaron así los carruajes? Y entonces resulta que los carruajes respondían a el tipo de carruaje que en su momento se generaron o se diseñaron a través de los carros de guerra de la región romana, que prácticamente tenían un diseño y unas características importantes. La primera era que ese carruaje tenía que tener un ancho específico porque le daba una cierta estabilidad al momento de colocar a los dos caballos. En el momento en que se colocaban los dos caballos tenían que tener una separación de una distancia específica para que no se pudieran golpear prácticamente ¿cómo se llama? La parte de la contrapierna de cada uno de los caballos al cabalgar. Porque si ellos empezaban a topar, se iban a sentir incómodos y entonces prácticamente entre ellos mismos, los caballos, podían tener un conflicto y podían detener lo que era el objetivo de esa guerra en la legión romana. Y entonces, si nosotros empezamos a retroceder en la historia, nos empezamos a dar cuenta de que estamos prácticamente repitiendo una serie de patrones, paradigmas, escotomas o estereotipos que simplemente los empezamos a cambiar. Y entonces, mis amigos, lo primero que tenemos que hacer es cambiar paradigmas que hoy se nos presentan en el día a día en nuestras vidas. Miren, hablando lo que es, todo lo que hoy estamos viviendo en nuestra sociedad, nos lo han contado ya la historia. Todos los que nos dedicamos a la prospectiva, es decir, el estudio del futuro, pero que necesitamos para poder proyectar la prospectiva, necesitamos mucha información del pasado. Hablando lo que es, todo lo que ya estamos viviendo, por así decirlo, esto se nos ha contado hace años y nada más y nada menos una revista italiana ilustró en el año 1962 esta imagen sobre el futuro para el año 2022. Lo que pasa es que se nos adelantó 2 años. Sin embargo, esta es una pregunta que es el Domenica del Corriere que dice en città gireremo così. ¿Qué significa esto? Que en la ciudad nosotros nos conduciremos así, es decir, vean la protección y vean la individualidad que van adquiriendo en la imagen de esta revista las personas. Muchas de las cosas que estamos viviendo el día de hoy, como que si prácticamente ya había sido contado, había sido pronosticado o estaba en la predicción. Así es que mis queridos colegas, con esto estoy arrancando
formalmente la sesión. A ver, todo en la vida tiene un ciclo y la verdad es que todo en la vida tiene un ciclo. Estamos como sociedad llenos de ciclos y les puedo dar con toda certeza, ¿sí? Con toda certeza y les puedo dar evidencia desde científica, sociológica, de que estamos terminando un ciclo como sociedad. Muchos de los códigos, valores y manera en que nos comunicamos, ¿sí? No va a cambiar radicalmente. Muchas de las maneras en que las organizaciones hoy hacen las cosas también se va a transformar de una manera radical. Muchas de las profesiones que hoy día se están dictando en las universidades tienen que cambiar de manera radical, porque todo en la vida tiene un ciclo. Y déjenme contarles también la historia. Yo trabajo mis sesiones y conferencias basados en historias y leyendas. A mí me encanta eso, esa narrativa y el storytelling basado en historias y leyendas me fascina. Todo debe terminar alguna vez. Miren, esta organización que se declara en quiebra en el año 2006, Kongo Gumi, una empresa japonesa que se dedicó por más de 4.400 años a la construcción de templos. En el 2006 decide quebrar y cerrar prácticamente sus puertas porque sencillamente no lograron ver que ese mercado que en su momento posiblemente tenía una alta demanda, que era la construcción de templos, hoy venía en picada. Y en una picada me imagino porque no muchas ciudades o no muchas comunidades están interesadas en construir templos. Posiblemente esta organización debió haber pensado o visualizado cambiar a otros giros como la construcción de viviendas, la construcción de centros comerciales, qué sé yo. Sin embargo, esta es una manera de ver por qué hay muchas veces que los ciclos se van terminando y tenemos que estar preparados para enfrentar el siguiente ciclo. A ver, algunas para ya venir del pasado, ya estamos llegando al presente y vamos a entrar ya ahorita al futuro. ¿Sí? El Circo du Soleil. El circo creado en el año 1976 en Quebec, Canadá, una de las mayores apuestas de las experiencias basadas en el show a través de sus artistas. Lamentablemente hoy el 95% de sus empleados tienen que ser enviados a sus casas o prácticamente despedidos por una sencilla razón. Ya estamos viviendo una nueva etapa. Esta organización debió haberse reinventado y venía pensando en algunas áreas de transformación. Sin embargo, a todos los sectores hoy día les agarró en curva prácticamente la situación de tenerse que reinventar. Pero esto es lo que está sucediendo hoy día. A ver, cosas que van a empezar a suceder. Twitter, por ejemplo, su CEO, Jack Dorsey, acaba de comentar de que no pretende regresar a nadie a sus oficinas o a su headquarter porque realmente están más que preparados y diseñados para poder hacer teletrabajo o hacer home office desde sus hogares. Entonces, Twitter es una de las primeras organizaciones que prácticamente ha dicho, de todo mi equipo de trabajo no estamos dispuestos a regresar a las oficinas. Y esto está sucediendo día a día en la intención y en el pensamiento de las organizaciones. Solo en Estados Unidos, hace 2 meses, en el mes de abril, más de 1 millón de metros cuadrados de oficinas de empresas en sus headquarters más importantes han tomado la decisión de decir, vamos a eliminarlos. ¿Por qué? Porque no pretendemos regresar al 100% de las personas a trabajar nuevamente a sus oficinas. Entonces, esto está sucediendo. En el año 2005, cuando uno iba al Vaticano y uno iba a escuchar el servicio del Papa, resulta que en el 2005 uno no miraba prácticamente ningún dispositivo, una que otra cámara por ahí. 2013 prácticamente cada persona tenía acceso a un dispositivo para tomar un video, tomar una foto, compartir en redes, etcétera. Sin embargo, vean ese contraste del 2013, 7 años después, en donde solamente el Papa está dando el servicio dominical. Muy bien, estas son mis redes por si alguien está interesado en darle like o seguir. Aquí trato de compartir más de 2,000 contenidos del futuro cada año. Así es que estas son mis redes, tómenle una fotografía rápida y un screenshot y bienvenidos a mis redes. Bien, ¿qué es lo que estaba sucediendo antes del COVID? Antes del COVID lo que sucedía es que
estábamos todavía pensando, algunas empresas todavía dudosas si la transformación digital iba a generar impacto en su sector o impacto en su negocio. Es más, el único benchmark que tenían era empezar a identificar si su competidor tenía, si su competidor ya lo estaba haciendo. Y entonces decía, si mi competidor B ya está transformándose digitalmente, bueno, pongámonos pilas, hagámoslo rápido porque si no nos van a comer el negocio. Y esa era la conversación del día a día. Se deja venir el COVID y resulta que nos agarran a prácticamente a todos, algunos mal preparados y a otros muy mal preparados. Muy bien, pero entonces para poder analizar esta parte, veamos también ese pedacito que vimos acá de la transformación digital. ¿Por qué es que no se daban los cambios y por qué era de manera gradual el avance de esos proyectos de transformación digital? Y era justamente porque los resultados que estaban arrojando los proyectos de transformación digital no necesariamente eran muy buenos. ¿Por qué? CNN el año pasado, en octubre de 2019, hace una presentación sobre los resultados. El 70% de toda la inversión que se ha realizado en presupuestos de transformación digital se ha ido literalmente a la basura. ¿Y por qué se ha ido a la basura? Porque todo proyecto de transformación digital requiere de 3 etapas para poderse desarrollar. La primera etapa tiene que ver con un cambio de mindset. El mindset significa un cambio de mentalidad y preparar a la cultura. Esa primera etapa no la podemos omitir. El 80% de todos los proyectos de transformación digital prácticamente van hacia el fracaso porque no trabajamos fuertemente en el mindset, esa preparación y apertura mental que tiene que tener desde el CEO hasta todos los niveles de su organización. La segunda etapa es las skill sets, ¿sí? Ya tenemos preparada la cultura, ya trabajamos en la mentalidad de nuestra gente, ahora pasamos a desarrollarles nuevas habilidades y competencias digitales, las skill set. Y por último tenemos lo que son las tool set, ¿sí? Entonces tenemos mindset, skill set y las tool set. Muy bien, y entonces esto se venía dando, pero miren qué pasó en solo 60 días. En solo 60 días el confinamiento aceleró 6 años la digitalización del mundo, lo que no habíamos logrado hacer en 5 años. En 60 días fueron capaces para que el CEO dijera, ¿te acordás de aquella propuesta de montar una pasarela de pago? ¿Te recordás de aquel CRM para poder gestionar la analítica de los clientes? Resulta que ahora todos corriendo y todos queriendo digitalizar algunos procesos clave de la organización para poderle hacer frente a esta situación. Y hoy estamos prácticamente más o menos en ese estado, en ese statement. Esta es una noticia del 11 de junio, pero vean acá, eWay hace una estadística, hace una encuesta en donde le pregunta a miles de ejecutivos y el 72% de los ejecutivos confirma que en este momento está haciendo y desarrollando programas de transformación tecnológica en su organización. Por lo tanto, lo que veníamos medio pensando o planificando, hoy se está acelerando de una manera mucho más rápida. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió en todo este ínterin? En este ínterin resulta de que todo lo que estaba relacionado con la estrategia del negocio, los procesos, la tecnología y la cultura, hoy prácticamente la vemos más o menos con esta radiografía. Una desalineación. Primero porque habían personas que no tenían las competencias para enfrentar el futuro. Por el otro lado, los sistemas y las tecnologías no tenían las capacidades de respuesta para enfrentar, pero también los procesos, sobre todo aquellos procesos rígidos que eran muy estáticos y que no permitían esa flexibilidad y adaptabilidad, resulta que hoy prácticamente hay casi que reformarlos. Y la estrategia, sencillamente, habían empresas que habían pensado que este año iba a ser el mejor año de toda la historia y posiblemente sea uno de los años más tristes a nivel financiero de la historia. Despegar.com prácticamente dejó de vender el 98% de sus ventas. Zara acaba de cerrar 1,200 sucursales. Esta es una noticia del lunes 15 de esta semana prácticamente.
H&M también acaba de confirmar que tiene 53.800 millones de dólares de pérdidas generados por lo que es el tema del COVID. Starbucks el sábado de la semana pasada cierra prácticamente 400 tiendas entre Canadá y Estados Unidos y confirma que en Argentina y Chile cerrará 22 de sus puntos de ventas, teniendo 3.000 millones de pérdidas en ventas solo entre el primero y el segundo trimestre de este año. ¿Qué significa todo esto? Que independientemente que el sector de cada uno de ustedes haya sido afectado o no haya sido afectado por el confinamiento o por lo que estamos experimentando, lo que sí va a suceder es que para A, ¿sí? Para A, que haya sido afectado, o para B, que usted esté aprovechando toda esta oportunidad, porque, a ver, hay empresas del sector de alimentos que en el primer trimestre y la mitad del segundo trimestre prácticamente cumplieron su cuota de ventas. ¿Estas empresas están mal? No, no están mal. Lo que sucede es que tienen que también desarrollar todo este remodelamiento. Estas empresas que hoy día están aprovechando las ventas que están siendo generadas por el confinamiento, resulta que también están desalineadas, mis queridos colegas. Entonces, ¿qué sucede? Viene un gran trecho y un gran trabajo que todas las compañías tienen que desarrollar y es volver a alinear prácticamente a su organización desarrollando ese enfoque del customer centricity, es decir, centrando toda la estrategia, los procesos, la tecnología y la cultura de la organización hacia esa nueva mirada de centrada en el cliente. Muy bien, analicemos un poquito, por favor, lo que hoy le llamamos una de las herramientas más importantes que tiene que tener un ejecutivo. Hay 7 modelos de planificación estratégica normalmente aceptados para desarrollar un modelo de planificación estratégica. Sin embargo, hoy le tenemos que meter algunos fierros, le llamo yo, algunas herramientas de análisis, sobre todo para hacer una responsable lectura de las señales que nos van presentando algunos eventos y que sabemos que tarde o temprano, y hoy más temprano que tarde, puede ser que nos puedan impactar en el corto o mediano plazo. Muy bien, entonces, a ver, el modelo de Bauman, que es el modelo BUCA, prácticamente una palabra o un, ¿cómo se llama? Acrónimo, ya más que conocido con esto del confinamiento. Yo antes tenía que explicar esto en las clases, hoy ya esto ya se da como el abecedario de un ejecutivo que busca desarrollar una visión potente en el futuro. Veamos rápidamente acá qué conductores, efectos y demandas a nivel de habilidades requiere de un líder que quiera desarrollar y realizar diseño de futuros en su organización. Volatilidad. La primera variable del BUCA es la volatilidad, la V de volatilidad. Para la volatilidad, un ejecutivo hoy día requiere de una visión, es decir, la competencia que más se le va a demandar a todo ejecutivo, a todo líder, es que tenga una visión potente de largo plazo, pero más que eso, que su visión sea sistémica. Ya la explico en este momento. La segunda variable es la incertidumbre. Y la incertidumbre lo que busca es que generemos una competencia de saber leer, interpretar, identificar señales, leer eventos para tomar decisiones y con base a ello genero posibles escenarios y prospectiva. La tercera es complejidad. ¿Sí? Díganme si no, estamos viviendo escenarios cada vez más complejos y para ello necesitamos desarrollar nuevas skills de claridad. ¿Qué significa eso? Enfoque clave, foco atencional, niveles de concentración más finos, más flexibilidad y más creatividad. Y por último, para los entornos ambiguos que no sabemos y que parecieran ser ciencia ficción y de los cuales estamos acostumbrados en nuestros países a que nos dicen es que no sabemos qué va a suceder en 3 semanas, en un mes, no hay planificación de largo plazo. Resulta que necesitamos desarrollar ahora sí todo eso que hemos escuchado hoy día en los grandes congresos, en las clases con sus profesores sobre la agilidad. Y la agilidad lo que busca es desarrollar un pensamiento ágil basado en que hoy, si no tenemos la certeza de lo que va a suceder en 2 meses, en el momento en que se abra esa oportunidad de poder tomar acción, tengo que tener todas las variables y toda la preparación para salir rápido, ¿sí? Y ese es la competencia de agilidad. Muy bien, vamos a continuar acá. Este es un mapa que les va a encantar.
diseñado para lo que es enfrentar cambios basados en el futuro. A ver, imagínense que si usted quiere desarrollar un proyecto de cambio a futuro, necesita estos 5 elementos, es decir, cumplir con que estos elementos estén bien armonizados y bien calibrados. La visión. Si no hay visión, no hay habilidades, no hay incentivos, no hay recursos y no hay planificación, el proceso de cambio puede ser que tenga alguna dificultad. Veamos qué pasa si no hay visión. Si no hay visión y tiene el resto, su equipo va a estar en un escenario, en un continuo de confusión. No va a saber qué hacer. Tiene las habilidades, lo puede hacer, tiene los incentivos, recursos y planificación, pero no tiene esa big picture de hacia dónde tenemos que ir como organización, como unidad, o mi jefe no tiene la visión tan fuerte o potente como me gustaría que la tuviera. Pero ¿qué sucede? Imagínense, tiene la visión, no tiene las habilidades y tiene el resto. Cuando un equipo se enfrenta a una potente visión, pero el equipo en sí no tiene las habilidades para poder desarrollar y hacer la ejecución de ese proyecto, resulta que ese equipo entra en un área de ansiedad. ¿Qué sucede cuando el equipo tiene visión, tiene las habilidades, es decir, están preparados, pero no tienen los incentivos, es decir, no tienen los retos, algún sistema de motivación, de reconocimiento, etcétera, no monetario, por cierto, recursos, planificación? El cambio ustedes lo van a ver de manera gradual, de manera gradual. Visión, habilidades, incentivos, lo tengo bien calibrado, pero resulta que los recursos no los tengo. Entonces el equipo va a entrar en zona de frustración. Y ojo, cuando usted tenga todo, es decir, visión, habilidades, incentivos, recursos, pero no tenga la planificación, resulta que usted se enfrenta posiblemente, y lo más seguro que sí, a un total fracaso en ese proyecto de cambio para el futuro. Muy bien, cada vez que usted quiera desarrollar un proceso de cambio y rediseñar procesos, modelos de negocios y proyectos para el futuro, siempre se va a enfrentar con 4 enemigos que normalmente le van a querer erosionar o boicotear esa posibilidad de éxito en esos proyectos de futuro. Veamos lo primero, el sistema de excusas en su organización. Lo más seguro es que cada vez que usted lance, aunque así ese proyecto vaya a mejorar la posición competitiva de la organización, pero aún así ese proyecto vaya a darle la posibilidad a la empresa de no optimizar recursos, es decir, sacar personas. Créanme que hay dentro de la organización personas que les van a decir, es que eso no se puede, eso ni lo piensen, ustedes están locos, eso acá nunca ha sucedido, eso acá en el país es más que imposible, acá cada vez que se ha realizado eso nunca ha funcionado. Y entonces se presentan los sistemas de excusas que están prácticamente arraigados en los equipos y que hay que identificarlos. Ustedes como líderes, mis queridos colegas, tienen que convertirse en perfectos cazadores de excusas. Hoy día nadie se puede excusar. Vamos a pasar esta pandemia, pero la peor pandemia que ha vivido la sociedad en toda su historia es la pandemia de quejarse por todo. Así es de que no podemos permitir en las organizaciones que muchas personas o personas se vivan excusando. Segundo, el sistema de creencias. El sistema de creencias hoy tiene prácticamente paralizada a muchas organizaciones. ¿Por qué? Porque tienen sistemas de creencias limitativos. Es decir, esto acá es imposible, pero vienen líderes, promotores del cambio que dicen, hagamos lo posible. No, esto nadie lo ha hecho, seamos los primeros. Pero no, es que esto acá consume muchos recursos, busquemos una manera. Me explico, es decir, hay sistemas de creencias limitativos en las organizaciones que hoy hacen que esos proyectos no puedan fluir hacia el desplazamiento de un diseño de futuro. Tercero, zona de confort. Mis queridos colegas, y como no los veo, a mí me encanta verle los rostros siempre, y por favor, si alguien quiere poner ahí su rostro y todo, sé que hay en algún momento falta de señal de internet, pero a mí me encanta ver rostros, ¿sí? Zona de confort. Les puedo decir una cosa, vamos a pasar este confinamiento, esta zona del COVID que le llaman, pero si nosotros no hacemos los cambios, no nos apalancamos en este momento de alerta, los sistemas de alerta de nuestro subconsciente, del sistema de activación reticular y los sistemas de aprendizaje hoy están más vivos que nunca. ¿Me explico? Es decir,
Hoy nuestro cerebro y nuestra mente es una esponja que acepta al menos la posibilidad de intentar. ¿Qué sucede si nosotros no provocamos cambio desde ahora y estamos sentados esperando a que esto suceda para poderlo hacer? Resulta que cuando pase esto vamos a regresar a esos periodos de complacencia de donde venimos y no necesitamos estar nuevamente en escenarios de complacencia. Muy bien, resistencia al cambio, el cuarto elemento que vale la pena que cada uno de ustedes empiece a identificar. Esas resistencias al cambio naturales, porque son sistemas naturales de protección o mecanismos de defensa que tienen las personas para no enfrentarse a un cambio por muy positivo que tenga. Muy bien, nadie quiere seguir a un líder que no sabe a dónde va. Nadie quiere seguir a un líder que no sabe a dónde va. Y si yo les preguntara a ustedes, entre líderes como Elon Musk, Richard Branson, no sé, y muchos líderes visionarios de hoy día, ustedes les dijeran, wow, ¿te gustaría trabajar con ese tipo? Y mucha gente dice, por Dios santo que sí. Cuando se hace una convocatoria para ver quién quería ir a colonizar Marte, porque no sé si ustedes vieron, en Holanda, una página patrocinada por una comunidad de aficionados a la ufología y a la conquista del espacio, resulta ser de que ellos pusieron dentro de esta fanpage y dentro de esta página de internet quienes estaban interesados en ir a Marte con un vuelo one way, es decir, un vuelo sin retorno. Y resulta que más de 200,000 personas se inscribieron porque detrás de esa iniciativa hay un líder que prácticamente les está vendiendo una big picture, ¿sí? Un reto tan desafiante como ese. Y eso es una de las máximas del nuevo liderazgo para el futuro. Los líderes en el futuro tienen que tener una visión suficientemente buena, con mucha profundidad y con demasiado alcance para poder enfrentar retos y desafíos. Muy bien, vamos a ir cerrando ya este primer capítulo. Estoy viendo ahí algunas preguntas y preguntas ya acá. Vamos a hacer un primer corte, ¿les parece? Para generar una rica interactividad y después partimos hacia el siguiente bloque de información. Y mi estimada Iliana y colegas, si necesitan que esté nuevamente en otra conferencia, con el mayor de los gustos. Yo me siento demasiado bien trabajando siempre con la asociación. Me encanta, me encanta, me encanta. Tengo 15,000 diapositivas. Esa es tal vez mi única dificultad. Casi 16,000, por cierto. Casi 16,000. Y aquí traigo 270 diapositivas, creo. Pero realmente, si necesito armar otra con ustedes, la programamos. No es problema. Pero quiero meterle cierta interacción para también conocer un poquito de cuáles son sus retos, en dónde están los desafíos y esas grandes victorias que ustedes quisieran empezar a diseñar y construir. Voy a terminar esta parte, esta sección, visión lineal del negocio. Estamos acostumbrados por un proceso de repetición, una combinación entre cultura, sistema de educación y malas prácticas que traemos basados en principios de administración de prácticamente de hace 2 siglos, ¿sí? Increíble, pero hoy tenemos organizaciones que todavía utilizan principios de administración de hace 2 siglos, que utilizan algunos procesos de gestión de hace un siglo y que los quieren combinar con tecnologías de este siglo. Increíble, pero esta trilogía de principios de administración, principios de gestión y principios de tecnología no son posibles convergerlos dentro de una nueva apuesta hacia el futuro. Sin embargo, la visión lineal de negocio normalmente se ha siempre promovido en las organizaciones. ¿Qué significa esto? Es aquella visión que se construye a través de lo que le denominan es la especialización. Es decir, si alguien es gerente de, no sé, como hay muchos de recursos humanos, vamos a hablar de los de recursos humanos. Si alguien es gerente de gestión humana y resulta que ha estado durante 20 años estando en gestión humana, pero nunca ha pisado los suelos de marketing, nunca ha pisado los suelos de finanzas, nunca ha estado en las decisiones, por ejemplo, de logística, etcétera, se ha perdido muchísimo. Ha ganado muchísimo, ha ganado especialización, ¿sí? Lo más seguro es que a través del tiempo ella pasó de tener una visión lineal de corto plazo, en donde en su origen de carrera profesional tenía una capacidad de respuesta muy baja. Los niveles de alerta cuando uno arranca a trabajar
los niveles de alerta uno no los ve a simple vista, ¿sí? Normalmente sus jefes, sus referentes le van diciendo, ten cuidado con eso, no hagas eso, no te vayas por ahí. Sus alternativas son muy pocas y su nivel de anticipación es muy poca. Pero conforme pasa el tiempo y va transcurriendo su experiencia y su exposición en ese trabajo, en esa especialización, se va generando una visión de largo plazo. ¿Qué significa esto? Que estas 4 variables mejoran sustancialmente. ¿Requerimos ese tipo de visión lineal para el futuro? Sí y no. La respuesta es 50-50. Si ya la tienen, enhorabuena, pero los que están ahorita formándose, necesitamos que empiecen a trabajar en lo que se le llama visión sistémica del negocio. ¿Qué significa esto? Que al igual que la visión lineal de corto plazo, de visión lineal que tiene corto plazo y largo plazo, también la visión sistémica tiene visión de corto plazo y visión de largo plazo. Veamos un ejemplo, por favor. Steve Jobs. Steve Jobs, un referente, y como he venido encauzando prácticamente mi sesión en la visión, si yo les preguntara a ustedes, ¿Steve Jobs era más visionario o más creativo? Y la respuesta absoluta es más visionario, Sergio. Por una sencilla razón, he encauzado la respuesta a través de mi narrativa. Sin embargo, Steve Jobs tiene una característica y es que su visión potente que tiene, ¿sí? Él no es ni siquiera un creativo que pueda ser capaz de crear un producto, pero sí sabe quién lo puede hacer y sabe lo que necesita para crear esa visión. Resulta que el iPod no lo crea Steve Jobs. Steve Jobs, Tony Farrell crea el iPod cuando prácticamente es contratado por Steve Jobs. Él venía prácticamente de Sony Corporation, en donde una vez el Vice President de Innovación y Desarrollo le dice, Tony, ¿qué me tienes para la nueva generación del producto de lo que le llamaban ellos el Mini Discman? ¿Sí? Algunos posiblemente lo conocieron, algunos no. El Walkman posiblemente algunos de mi audiencia no, porque justamente el año pasado cumplió 40 años, pero la Sony monta lo que era el Walkman hace 40 años, 41 años, cumple este año, en septiembre de este año. Y resulta que ese Walkman fue migrando a lo que le llamaban el Discman, ¿sí? Después del Discman tuvo una gran evolución y mejora en su innovación, que solo lo mejoraron, que era el Mini Discman. Y posiblemente el Vice President de Sony lo que quería era tal vez que le presentaran una nueva versión del Mini Discman. Y resulta que Tony Farrell les dice, no, es que el Mini Discman estamos prácticamente orientándolo ya hacia algo que el consumidor no va a querer. El consumidor quiere gestionar su propia música y quiere tener más música. Por el otro lado, Steve Jobs venía pensando en cómo montar un reproductor de música que le permitiera a cada consumidor poder llevar 1000 canciones en su bolsillo y que él pudiera elegir y que él pudiera incorporar prácticamente las canciones que él quisiera sin necesidad de ir a comprar un CD de música o comprar un cassette cuando era el Walkman, y ya los cassettes y los CDs traían prácticamente la música definida. Y entonces se topa con Tony Farrell y le dice, tú eres la persona y tienes las piezas que necesito para completar esa big picture, esa visión. Pero no le sucedió solo con el iPod, también, colegas, le sucedió también en el año 2006, porque el iPhone prácticamente se lanza en el año 2007 y en el 2006 prácticamente se le aparece alguien similar a Tony Farrell, que él en Nokia quiso presentar el sistema Touch, que no lo había creado él, por supuesto, ni tampoco era de Nokia. Nokia venía trabajando en esa solución, pero no creía prudente todavía lanzarla, pero viene Nokia, que estaba en su momento queriendo mejorar la parte operativa de su sistema, pero también la durabilidad. ¿Se recuerdan ustedes de los Nokia? Parecían trozos de piedra, trozos de ladrillo, y querían hacerlo más económico, $20, $30 para llevar más Nokias a todo el mundo. Y esta era una tecnología, por así decirlo, muy cara, que Nokia no lo tenía dentro de su radar. ¿A quién creen ustedes que se lo presentan? Se lo presentan a Steve Jobs, y prácticamente, según el libro El Camino de Steve Jobs, que es un libro que les recomiendo leer, este tipo se queda 2 horas viendo el sistema Touch cuando se lo presenta.
y solo le hace una pregunta. Y esa es una escena épica, ¿sí? En el libro. Y él dice, él solo le hace una pregunta, oye, ¿en qué precio consideras tú que lo podemos dar en el mercado? $799, le dice este desarrollador, que era un precio que le había dicho justo al de Nokia, y que Nokia al ver $795 versus $30, dijo, estás loco, eso no se puede vender. ¿Y saben qué le responde? Steve Jobs le dice, a ese precio lo vamos a dar. Tú ya hiciste el trabajo por nosotros. Así es de que el resto es historia. Pero bien, amigos, ya pasamos a visión sistémica. Ahora necesito llevarlos a lo que le llamamos visión sistémica y perspectiva. ¿Qué significa eso? Imagínense ustedes que aquí está el iPod. Ya la aprovechó Steve Jobs. Pero un líder natural que uno a través de la historia diría, bueno, pero es que ese negocio no le debió de haber correspondido a Steve Jobs, le debió haber correspondido a alguien más que verdaderamente era alguien que le apasionaba la música y que estaba en el negocio de la música. Y esa persona se llama Richard Branson. Richard Branson, uno de los magnates, el que construyó una disquera que se llamaba Virgin Records, y que prácticamente adoraba la música y que estaba en el negocio de la música, debió haber sido el que debió haber aprovechado esa oportunidad. ¿Saben por qué no la aprovechó? Porque esa oportunidad no llegó a Inglaterra. Esa oportunidad pasa desde otra perspectiva, ¿sí? Y resulta que no es lo mismo ver la oportunidad desde Palo Alto, California, desde la perspectiva de Inglaterra, en donde todavía la parte tecnológica y toda esa evolución de habilitar tecnologías a nuevas soluciones todavía no se había venido desarrollando al nivel que en Palo Alto, California, en el Silicon Valley y en California en sí se estaba desarrollando. Y así es de que así es como funciona la visión sistémica y la visión y perspectiva, mis queridos colegas, competencia número 1 para liderazgo de futuro. El que menos sabe que vive en el agua es el propio pez. El que menos sabe que vive en el agua es el propio pez. Es una frase que me encanta, dicha por un venezolano, por cierto, un húngaro venezolano, Alejandro Silaki, uno de mis mentores que vivió en Venezuela hasta hace 3, 4 años, ahora vive en Colombia, y creo que lo deben de conocer acá mis colegas Leonor y Melissa, porque ha trabajado mucho con la Asociación Venezolana de Gestión Humana. Pero es una frase de Alejandro Silaki y me la enseñó hace 25 años. El que menos sabe que vive en el agua es el propio pez. Y tenemos que ser valientes de querer salir para ver qué está sucediendo fuera del agua, porque nos sentimos muy cómodos dentro del agua. Y entonces, mis queridos colegas, creo que estoy llegando ya a los primeros 30, 35 minutos de mi sesión. A veces voy más rápido, a veces muy lento, pero entrémosle, por favor, acá algunas preguntas. Si tienen acá. Vamos a ver, aquí. Y si no, cuéntenme cómo se sienten, si vamos bien con el ritmo, la velocidad de la conferencia. Díganme si están bien o están aburridos, por favor, porque yo aquí estoy solito, yo solo me veo acá en la pantalla. Muy buen día, si tienes Vale, alguna pregunta, Sergio, me me dice. conecto aquí para que me puedas ver. Sergio, vamos en 40 minutos ya. Ha pasado el tiempo volando, ya casi que vas al cierre. Tenemos un par de preguntas, Sergio, que Adriana en la sesión final vamos a hacer. Si quieres, pues termina lo que tienes previsto de conferencia y para tener un poco de orden vamos a la sesión y preguntas al final. ¿Te parece, Sergio? Me encanta, me encanta. Al menos ya me detuve a tomar aire. Me parece muy bien. Y también Tenía esta. comentarte que llevamos 40 minutos de conferencia, entonces para que puedas tú también, aparte de tomar aire, pues puedas pues, organizarte para ir terminando pues toda la maravillosa presentación que tienes y no me cabe la menor duda que creo que vamos a tener que organizar un segundo encuentro, pero bueno, te dejo para que puedas continuar y después, pues, al cerrar, pues, hacemos todo el tema de preguntas y respuestas, Sergio. Claro que sí, claro que sí. Vamos a continuar entonces.
Sergio, no te vemos. Ahora sí, ya Ahora volviste. sí, estamos aquí. Vamos a ver. Ahí está. Solo me dicen si la presentación se va viendo. Vamos a ver. ¿Ahora sí? Sí, está perfecto. Te vemos a ti y la presentación, Sergio. Muy bien, continúo. Entonces, a ver, escenario en donde tenemos que tomar una decisión, adaptarnos o volvernos obsoletos. Es decir, las dos únicas rutas posibles que hoy tenemos para enfrentar el futuro es adaptarnos, ¿sí? O convertirnos en seres obsoletos porque estamos prácticamente erosionando muchos de nuestros activos que tenemos como seres humanos, ¿sí? Quien no se mueve hoy prácticamente está condenado a la obsolescencia, ¿sí? Increíble, pero no sé si han escuchado el concepto de obsolescencia programada, es decir, todos los productos, de acuerdo a la intención e interés de los sectores, buscan prácticamente que todos los productos generen una obsolescencia programada. Los vehículos, por ejemplo, le meten ahí su ciclo de obsolescencia programada. Los zapatos, uno dice, mira, me compré unos tenis, sí, tenis se utiliza, sí, la palabra, expresión tenis. Me compré unos zapatos, increíble, pero 8 meses me duraron. Y es más, ni los uso. Y no nos da por qué los benditos tacones o los zapatos o las tapitas de los zapatos se les va. Y resulta que es porque hay una obsolescencia programada. Hoy día se está incorporando dentro de todo ese escenario también que los conocimientos de cada uno de nosotros tiene una obsolescencia programada. ¿Qué significa eso? Y les pongo un ejemplo. En Alemania, hoy día, cada vez que un médico se está graduando y se está titulando, de una vez va dentro de la información que le aparece en su título, una fecha en donde la vigencia de los conocimientos que están dentro de esa titulación empiezan a perder vigencia. Por lo tanto, él tiene que estar en una constante actualización porque si no, ese título ya no es un título de por vida. ¿Me explico? Entonces, hoy hasta el conocimiento está entrando en una etapa de obsolescencia. Pero veamos acá algunos aspectos que quiero compartirles ya para ir terminando en esta parte. Coeficiente intelectual. Me encanta esta parte. Década de los 70, años 75 para ser específicos, nace y entra en una curva de interés en las organizaciones porque dicen, por Dios santo, hay un test que puede medir el coeficiente intelectual, el IQ, ¿verdad? Y entonces las organizaciones se interesan y dicen, wow, si identificamos que alguien tiene un IQ altísimo, esa persona sabe, y si sabe, puede, y si puede, logra resultados. Y miren qué ecuación tan bonita. El que sabe, puede, y el que puede, logra, ¿verdad? Tan sencillo como eso. Pasaron los años, una década después, en la década de los 80, muchos autores de teorías de lo que era la emocionalidad, dentro de ellas Daniel Goleman, empiezan a surgir y empiezan a presentarle al mundo. No necesariamente alguien que tenga un IQ altísimo va a lograr resultados. ¿Por qué? Porque se necesita gestionar emociones de la gente para encauzarlas también hacia el resultado. Y entonces, oh sorpresa, se empezaron a topar con líderes con un IQ altísimo, pero resulta que su inteligencia emocional bajísima. Y entonces empezaron a decir, vamos a pedir las dos. Necesitamos que el líder tenga un IQ alto, pero un EQ alto. Pero la primera década del siglo XXI, en 2004 para ser específicos, coeficiente digital. Veníamos de una gran cantidad de situaciones que se fueron dando a nivel de transformaciones, fusiones, adquisiciones, etcétera. Y resulta que empieza a surgir ya las primeras evidencias de que los líderes necesitan desarrollar un coeficiente digital que en su momento no lo tenían, y quienes lo tenían eran prácticamente aquellas personas que estudiaban tecnologías, telecomunicaciones, que por cierto es una profesión muy fuerte en Venezuela y que a mí en lo personal me hubiera encantado estudiar, ingeniería eléctrica, etcétera. Entonces resulta que el coeficiente digital se le empieza a demandar y a solicitar a los líderes. Entonces, si se dan cuenta, coeficiente intelectual, el coeficiente emocional y el coeficiente digital, el DQ, empiezan a ser demandados en las organizaciones.
Pero vaya lo que vino a suceder en este año, en el año 2020, y que venía prácticamente antecedido por las primeras evidencias basadas en que en el año 2007 se considera como el año de punto de inflexión en donde entra la economía digital a través de sus nuevos modelos y sus nuevos ecosistemas digitales. Y entonces las investigaciones en universidades, centros de investigación empiezan a decir, ¿será que es importante solo el coeficiente intelectual? ¿Será que es importante solo el coeficiente emocional? ¿Será que es importante solo el coeficiente digital? Y dicen, no, también es importante que el líder tenga un coeficiente de adaptabilidad. 2017, en la Facultad de Liderazgo de la Universidad de Harvard, prácticamente nace lo que se le llama el coeficiente de adaptabilidad, el AQ. Y entonces hoy nos topamos con 4 coeficientes que los tenemos que equilibrar en un líder que tiene que proyectarse hacia la visión de futuro. Coeficiente de adaptabilidad. Sergio, ¿dónde conseguimos información de esto? Hay muy poca información porque esa información está regada. Es más, dentro de los mismos tests de psicometría están ahí algunas formas de poderlo medir, pero no existe un test como tal. Hay que combinarlo y hay que construirlo, o ahí sí, como dice el coeficiente, hay que adaptarlo. Muy bien, veamos qué es el coeficiente de adaptabilidad. La capacidad de absorber una nueva información, pero también la capacidad de resolver lo que es relevante. ¿Cuánta información tienen ustedes a su disposición para tomar decisiones? Resulta que es una cantidad de información que hoy no saben ni qué hacer con ella. Hoy tenemos que desarrollar esas habilidades de identificar qué es lo verdaderamente relevante dentro de toda la jerarquía de acciones que tengo que tomar. Desaprender el conocimiento obsoleto, por Dios santo. Si tenemos cualquier cantidad de prácticas, herramientas, conceptos y fundamentos que ya no nos funciona, eso hay que sacarlo y darle cabida a nuevos conocimientos, superar los desafíos y la capacidad de esfuerzo consciente para cambiar. Muy bien. 5 áreas en donde trabaja el coeficiente de adaptabilidad. La flexibilidad. Hoy necesitamos personas más flexibles o no, más curiosas para poder imaginar, visualizar y desarrollar nuevas iniciativas. Coraje, la determinación, es decir, de un líder se mide con la capacidad de coraje que tenga. La resistencia, es decir, el nivel de fuerza y resistencia que lo conduce a lo que es el liderazgo resiliente y la parte de resolución de problemas. ¿Por qué hoy día el coeficiente de adaptabilidad se le está dando más valor que al coeficiente intelectual? Por la misma razón, por la misma obsolescencia programada que hoy tiene el conocimiento. Algunos hablan de que cada 3 años lo que nosotros aprendemos empieza a perder de manera gradual, pero con una velocidad rápida, pérdida de valor de ese conocimiento. Algunos inclusive hablan de hasta un 70% en los primeros 3 años, de acuerdo a estudios de la revista Forbes y del MIT. Velocidad vertiginosa es una de los retos que tenemos ahorita, la velocidad con la que se presentan los cambios y se van dando los ciclos, que prácticamente hoy se valora más el coeficiente de adaptabilidad que el coeficiente intelectual. Veamos los 5 tipos de pensamiento para el futuro. Pensamiento táctico nos va a servir, ¿por qué? Porque enfocado a la tarea, la especialización, meticulosidad, etc. Pero necesitamos combinarlos ya. No podemos ser gerentes con pensamiento táctico, necesitamos ser gerentes con pensamiento táctico estratégico, pero más que eso, con un pensamiento analítico. Hoy todo lo que no se mide fácilmente se degrada. Pensamiento digital. Y a ustedes, colegas, y a todos en general, áreas de gestión humana, que les toca que rediseñar y replantear los modelos de estructura organizacional. Hoy se necesita un pensamiento de diseño. Pensamiento de diseño. Por eso es que hoy están cada vez más vigentes esas metodologías o esas herramientas de design thinking, el business model, el Canvas Business Model, todas esas metodologías de Scrum, Product Owner, SAFe, etcétera. Muy bien, ¿y a qué nos conduce esto? A un nuevo desarrollo de pensamiento crítico para la toma de decisiones. Y bien, paso rápidamente a 2, 3 diapositivas más, ya para ir cerrando. Leonardo da Vinci, uno de los grandes polifacéticos de toda la historia. 13 disciplinas de estudio
cursadas por Leonardo da Vinci a lo largo de toda su vida. A los 62 años, Leonardo da Vinci experimenta por primera vez lo que es la sensación de logro y éxito. Antes de eso, Leonardo da Vinci, a pesar de que todo el mundo le dice que ha sido una de las personas más exitosas, realmente le empieza a experimentar el éxito a partir del año de sus 62 años. Sin embargo, a Da Vinci le permitió cosechar todos esos resultados desde los 62 años en adelante, gracias a esas 13 disciplinas educativas de formación que tuvo. Lo mismo le ha pasado a Bruce Dickinson, ¿sí? Si uno preguntara en la calle, oye, ¿ya has escuchado a Bruce Dickinson? Y hasta se les puede quedar así. No, porque mira, es una banda metalera de rock pesado de la banda Iron Maiden, ¿sí? Iron Maiden. Doctor en música, pero si nosotros empezamos a buscar, Dickinson es doctor en música, piloto comercial, empresario, profesor de historia, director de marketing, productor musical, conductor radial, televisivo, escritor, esgrimista y sobre todo le ganó la batalla al cáncer. ¿A qué voy con esto, mis queridos colegas? Que hoy estamos pasando de las soft skills a las power skills. ¿Qué significa esto? Que si bien es cierto, las soft skills, esas habilidades blandas que todos denominamos como las habilidades que nos permiten gestionar el día a día en nuestros equipos para lograr resultados, hoy requerimos de las power skills. Se las comento rapidísimamente, rápido. Curiosidad. La primera es la curiosidad. La segunda es la exploración. La curiosidad nos la han cercenado desde todos los sistemas en donde hemos crecido, ¿sí? Y ahí tengo que ser muy claro, porque yo vengo también de una institución de educación superior. Sin embargo, el sistema general de educación a nivel mundial, y no es de un solo país, no es de una zona, es todo el sistema de educación superior, hoy está prácticamente frente a retos de cambio radical, porque no han incorporado en los procesos de curiosidad, exploración, imaginación, capacidad de asombro y la originalidad, que es lo que le lleva a la parte de la autenticidad. Resulta que estas power skills no es que las tengamos que desarrollar. Estas power skills las tenemos que recuperar porque las hemos adormecido. Se han quedado dormidas basadas en los métodos que nos han expuesto, como por ejemplo el método de la repetición. Cállese, aprenda, repita, no diga nada, estudie, etcétera. Y hoy nos piden en las organizaciones ser creativos, tener entrar en un proceso de innovación y creatividad y nos piden nuevas ideas y no somos capaces de darlas. Ok, ¿por qué nos sirven estas power skills? Primero, porque hoy uno de los retos que tiene el líder es desaprender lo antiguo, aprender lo nuevo y volver a aprender en cuestión a veces de días. Y si no, díganme usted, a ustedes los enviaron a su casa a trabajar y les dijeron, llévate tu compu y ahí te vamos a instalar algo. Y te tocó que desaprender. Te tocó que desaprender. Y te tocó que aprender al mismo tiempo la nueva aplicación o la nueva herramienta de videocolaboración para hacer teletrabajo. Y adicionalmente a la semana te dicen, ya no vamos a trabajar con esta herramienta, vamos a trabajar con otra. Resulta que en cuestión de 2 semanas te toca que desaprender, aprender y volver a aprender. Esa es una nueva realidad del futuro del liderazgo. Por eso el coeficiente de adaptabilidad. Y voy cerrando ya con esta diapositiva. Tengo más, pero bueno, vamos a cerrar acá. ¿Les parece? Los 9 tipos de aprendizaje. Si tú quieres desarrollarte y replantearte nuevamente hacia empezar a conquistar el futuro, tenemos que arrancar con el aprender a aprender. Es el primer tipo de aprendizaje que tenemos que incorporar ya a nuestro estilo de vida como líder. Segundo, el microaprendizaje. Vaya reto que tienen todas las instituciones de formación, de educación y de preparación. ¿Por qué? Porque todos los formatos que estaban antes diseñados en ciclos largos, semilargos, hoy tienen que pasar a formatos de microlearnings. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hoy, más que necesitar todo el ciclo de formación, que lo vamos a necesitar, a esos ciclos de formación, yo le tengo que meter procesos de microlearning porque el estudiante necesita victorias tempranas, ¿me explico? Para ir aplicando de un lado a otro, aprender de los expertos. Los autodidactas normalmente se consideran que tienen un alto dominio de ser autodidactas, pero no se pueden quedar solo con esa herramienta, ¿sí? El que es autodidacta está bien, pero también es importante hoy combinarlo con el aprendizaje de los expertos.
el aprendizaje adaptativo, es decir, cómo identificar cuándo este aprendizaje me va a permitir adaptarme o readaptarme a un escenario diferente. Aprendiendo entre pares, ¿sí? Aprendiendo entre pares. ¿Se recuerdan ustedes que uno decía antes, marketing no se lleva con ventas, ventas no se lleva con producción? Hoy ese aprendizaje es importante para desarrollar visión sistémica del negocio. Aprender haciendo una técnica de hace muchos años, aprendizaje social. Haga una sesión Zoom con esta herramienta que tenemos y llámese a un sociólogo, a un psicólogo, a uno de marketing, a un publicista, y usted no tiene idea el aprendizaje que usted va a obtener de este tipo de escenario. Autoaprendizaje, ¿sí? Los autodidactas es el que más dominan. Hay que combinarlo con el aprendizaje con expertos, porque ellos ya cruzaron el río y te va a decir, en esta parte del río es muy profunda, vete por acá, el río acá es muy feroz, etc. Y por último, el aprendizaje ágil. Los 9 tipos de aprendizaje, quédenselos por favor. Ha sido un gusto estar con ustedes, de verdad que me he sentido súper cómodo y una bendición entera para cada uno de ustedes, sus familias en Venezuela. Oye, Sergio, el placer y el honor ha sido para nosotros la posibilidad de compartir contigo la mañana de hoy. Los comentarios que recibimos pues, por el chat y por la sesión de preguntas y respuestas son una excelente exposición, extraordinaria exposición. Muchísimas gracias, profesor. Y definitivamente vamos a cuadrar, una vez terminada esta sesión, la segunda parte de esta conferencia de un ciclo que tenemos. Y agradecidísima contigo, Sergio. Le voy a ceder la palabra a Adriana para que nos acompañe en la siguiente sesión de preguntas y respuestas. Una vez terminada esa sesión, retomo el micrófono para conversar contigo y hacer el cierre. Adrianita, por favor, ¿nos acompañas? Sí, bueno, Sergio, muchísimas gracias por todo el contenido otorgado el día de hoy. Sé que es de un valioso aporte para nosotros y para quienes han estado como espectadores. Y bueno, quienes no, si conocen a alguien que no pudo estar, digamos, ahorita conectado, le pueden comentar que el video va a estar en nuestro canal de YouTube o en nuestros canales de YouTube, el de Relaciones Industriales UCAP, Posgrado UCAP, y en el canal de la Asociación Venezolana de Gestión Humana, ABGH, RHH. Entonces, bueno, por acá tenemos una primera pregunta que dice, ¿cómo cambiar una organización desde el discurso? ¿Cómo cambiar una organización desde el discurso? Si entendí bien, es a través de la narrativa y del storytelling. Entiendo que va por ahí. Es algo que ha tomado otra traducción de la pregunta. A ver, nosotros como especie humana, ¿sí? Y hablo de especie porque así estamos catalogados, desde hace 5.000 años hemos entrenado nosotros. Recuérdense que la historia de la humanidad tiene 70.000 años, pero desde hace 5.000 años hemos desarrollado las 2 habilidades importantes, ¿sí? La primera ha sido la habilidad de comunicarnos a través de los códigos, a través del lenguaje. Nuestros antepasados hace 5.000 años empezaron a utilizar lo que eran las señales, los sonidos, ¿verdad? Todo esto. Y entonces hay una competencia intrínseca que tiene la sociedad y que viene de hace 5.000 años, y les puedo apostar que se va a requerir para los próximos 5.000 años para nuestras futuras generaciones. Y es esa competencia intrínseca de la sociedad en su colectivo, que es la comunicación. Todos tenemos necesidad de comunicarnos. Entonces partimos de esa primera. A partir de hace 5.000 años se empiezan a desarrollar otras competencias y una de ellas era el chismorreo. Increíble. Yo no sé en Latinoamérica cómo se le llama, pero en Venezuela, pero el chismorreo es radiopasillos, creo que se le llama en Venezuela, me recuerda el radiopasillos. Es decir, esa capacidad que tienen los mensajes de pasar de persona a persona o de grupo en grupo y de decir, mira, es que mira, aquí al parecer creo que van a fusionar la empresa, y se empieza eso, no hay nada más rápido que el chismorreo, ¿me explico? Entonces, se empiezan a generar, se empiezan a perfeccionar
algunas subhabilidades como el tema del chismorreo, y la otra es el contar historias. Recuérdense que si uno se va a las antiguas civilizaciones de nuestros antepasados, resulta de que las historias se contaban alrededor del fuego, ¿sí? Y normalmente los ancianos de las tribus contaban las historias del lobo, la historia de los osos, la historia de los depredadores, etcétera. Pero lo que más le llamaba la atención a todas las personas, a los nietos, a los hijos y las familias de esa tribu, de ese anciano, era la ficción, ¿sí? Es decir, la mirada hacia el futuro. Entonces, nuestros antepasados contaban las historias muy bien, basadas en cómo ellos contaban el futuro. Y a partir de ahí se generan las primeras evidencias de los ritos, los mitos, las leyendas, y eso permitió que se fueran diseñando las culturas y las subculturas que hoy prácticamente las tenemos en nuestras organizaciones. Me explico. Entonces, miren, el chismorreo que viene desde hace 5.000 años, las bases de la comunicación y todo lo que es el contar historias a través de la ciencia ficción, las leyendas, los mitos, los ritos, etcétera, hoy hacen de que un líder tenga dentro de su haber, tener que vender una historia, y es la visión de futuro, ¿sí? La visión de futuro es una de las grandes habilidades que un líder tiene que tener para llevar en su conjunto a toda la organización hacia esa gran visión, ¿sí? Podés tener las mejores habilidades de delegación, de trabajo en equipo, etcétera, pero por encima de esa está la visión de futuro. ¿Y cómo se construye visión de futuro? La precede una competencia, una metacompetencia, por cierto, que se llama imaginación. La imaginación, la capacidad de imaginar, precede a la visualización, ¿sí? Espero haberte dado respuesta a esta pregunta. Me encanta, es un tema que yo manejo mucho en procesos de visión estratégica del negocio y diseño de futuros, pero sí es una competencia tan antigua que todos las tenemos acá, porque algunos no tienen tienen menos visión que otros, porque sencillamente no hemos desarrollado la habilidad, pero todos la tenemos. Claro que sí, muchísimas gracias, Sergio. Por acá hay otra pregunta que dice, ¿qué hacer si los líderes de primera línea no bajan a los cuadros de medios, jefes, la visión actual y la estrategia de la organización? Sí, miren, hay 3 principios de la visión. El principio que prevalece y es la máxima de la visión es la visión compartida. Cuando una visión es compartida, suma, y cuando una visión es compartida por todos, la misma visión, el resultado se potencia, ¿sí? Porque aquí tenemos 4 elementos de la visión, que es la energía, primero es la entrega, la energía, el esfuerzo y el entusiasmo. Son las 4 Es de una visión compartida. ¿Qué significa eso? Que cuando alguien tiene una visión compartida como equipo, todos desarrollan un alto nivel de entrega. Ese nivel de energía que se produce por el simple hecho de decir, wow, vamos a ser los primeros en llevar a la gente a Marte, esa energía es impresionante. Adicionalmente, la cantidad de esfuerzo discrecional que le asigna cada persona a trabajar en ese sueño es impresionante. Y cuarto, se genera una emoción que es la emoción del entusiasmo. Entonces, cuando sumas estas 4 Es de la visión compartida, que es entrega, energía, esfuerzo y entusiasmo, eso hace de que la organización desarrolle unos niveles de velocidad altísimos. La segunda el segundo principio de la visión es que cuando la visión no es compartida, cualquier resultado se puede tender a diluirse o resta, ¿sí? Resta. Y funciona como el principio de los vectores. 2 vectores en una sola dirección, ¿sí? En una sola dirección potencian el resultado. 2 vectores en dirección contraria anulan el resultado. Ese es un principio de ingeniería. Sí, espero haber respondido a la pregunta.
Claro que sí, Sergio. Bueno, por acá en esta pregunta primero hacen le comentan que hace una excelente presentación, Gracias. y la pregunta en sí es, eh, una de las situaciones a las cuales se enfrenta un líder para estos cambios tiene que ver en el tema de que los colaboradores, que ha tenido mucha fidelidad, llamada habilidad blanda, no está preparado para habilidades tecnológicas, para Sí. enfrentar con éxito rápido los cambios. ¿Qué recomienda o qué opina que varios dicen que estos nuevos cambios originarán desempleo? Muy bien, perfecto. Sí, en efecto, y permítanme acá, miren, aquí esta pregunta la respondo, voy a ser eficiente en mi respuesta, ¿les parece? Si se dan cuenta, miren todo lo que nos di. No le impartí, no es porque no me haya organizado, sencillamente es que yo disfruto cada diapositiva, ¿sí? Miren, si se dan cuenta, son las 7 realidades del trabajo, ¿sí? Aquí hay una, que es la segunda, al lado izquierdo, justamente en el cuello del robot, transformación del talento y la tecnología. Vamos a ver, aquí, ahí está, esta es la segunda. ¿Qué es lo que sucede hoy? ¿Se recuerdan cuando les comentaba sobre la parte de las soft skills a las power skills? Hay un intermedio que es una extensión de las soft skills. Hoy se le llaman las soft tech skills, ¿sí? Y ese es un principio acuñado recientemente. Tendrá 1 año y medio, 2 años aproximadamente. Las soft tech skills son esas habilidades tecnológicas blandas. A un líder, no importa su área, por ejemplo, a gestión humana, no se le pide que sea una máquina en business intelligence o un data scientist especializado, pero sí que maneje al menos herramientas tecnológicas para que sus habilidades blandas puedan desarrollarse con una mejor calidad y una mayor eficiencia. Por ejemplo, ustedes dicen, no, es que la evaluación del desempeño yo siempre la hago face to face. Utiliza una herramienta para eficientizar esa evaluación del desempeño. No sé si me explico. Si yo les hubiera contado esto en enero, febrero, yo hubiera dicho, ay, no, Sergio, es que eso se hace face to face. Uno logra ver cosas que no ve en el cara a cara versus tecnología. Hoy ya nos toca hacerlo en tecnología. Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, necesitamos sumarle la integración del talento que ya tenemos, de nuestras soft skills, con las tecnologías. No nos escapamos. Si un líder que no le empiece a desarrollar, no empieza a desarrollar herramientas básicas de tecnologías compuestas por herramientas tecnológicas, aplicaciones y sistemas, no va a poder desempeñarse en un futuro. Sí, con toda certeza. Espero haber respondido a esta pregunta. Esto da para Muchísimas otra gracias. pregunta, Eliana. Sí, sí, total. Sí. Muchísimas gracias, Sergio. Acá hay una pregunta que dice, ¿el reto es captar talento con esas nuevas competencias o es factible y rentable desarrollar esas competencias? A ver, hay algunas competencias que no se desarrollan de la noche a la mañana. Definitivamente no. Recuérdense que las competencias tienen mucho que ver. Asumamos que el 100% de las personas ya dijeron, sí, vamos a cambiar, ¿sí? Es decir, voy primero a esos grandes 3 bloques, ¿verdad? Conocimientos, actitudes y habilidades, ¿sí? Y supongamos, ¿sí? Supongamos de que yo reúno a los 500 trabajadores y los 500 trabajadores me dicen, Sergio, nosotros las 500 personas tenemos la actitud de querer cambiar, ¿verdad? Cosa que ustedes saben que normalmente no es así, pero supongamos que sí. Entonces decimos, bueno, ya la actitud la tenemos. Y si tenemos la actitud, tenemos la voluntad, que al final ese es el índice, el KPI le llamo yo, ¿sí? De nada te sirve tener la actitud si no tienes la voluntad. Segundo, conocimientos. Imagínense que les inyectamos, ¿sí? Que por cierto en Suiza se están desarrollando ya los primeros chips de inteligencia para poderles sumar a los seres humanos lo que le llaman la superinteligencia y convertirlos en superhumanos, ¿sí? Este es un proyecto que sale en el año 2027 ya como parte de la nueva normalidad de aquí a 7 años. O sea, tenemos 7 años para preparar la mente en eso. Imagínense que todos tienen conocimiento y actitud, nos quedan las habilidades. El tema de las habilidades es que se desarrollan con la práctica, ¿sí? De hecho, el principio de las habilidades es que la habilidad se desarrolla a través de la práctica se desarrolla a través de la frecuencia fortalece la capacidad de
perfección de dicha habilidad, ¿sí? Y para eso se requiere tiempo. Algunas necesitan más tiempo que otras, y sí, es posible, sin embargo, tenemos que identificar qué tipo de habilidades necesitamos fortalecer en equipos. Lo que sucede es que hay habilidades que tal vez yo hoy le estoy requiriendo a un equipo, pero me movieron el entorno y el escenario y ahora necesito que ese equipo cambie habilidades. Por eso hoy necesitamos ese coeficiente de adaptabilidad. ¿Qué tan adaptable es esta persona para volverse a incorporar a este nuevo kit de habilidades que necesitamos? No sé si di bien la respuesta ahí. Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias, Sergio. Por acá ya tenemos la última pregunta. Y la primera parte de esta pregunta es, ¿de qué documentación puede ayudarnos al desempeño o al diseño de estructuras de empresas? Y la segunda parte de esta pregunta es más bien, en un contexto con fuentes de financiamiento mediadas por lo político, ¿qué se puede hacer con la frustración? A ver, la frustración es parte de las emociones, ¿sí? El tema de la frustración es que nos puede llevar a una serie de etapas que nos conducen hasta la desesperanza, ¿sí? Algo que ha estado sucediendo con esto que estamos experimentando es que normalmente uno arranca con todo eso que yo le llamo el chismorreo, la parte de la historia que dicen, mira, algo va a suceder, ¿sí? Lo que sucede es que esto que nos acaba de suceder se dejó venir con tanta velocidad que pasamos, por ejemplo, del temor al miedo, al pánico, pasamos directo al pánico, ni siquiera nos dio tiempo a tener miedo y temor, ¿sí? Que por cierto, ¿sí? El pánico es el mejor amigo para el nuevo aprendizaje, ¿sí? El pánico está asociado mucho a la pérdida de la vida, no sé si me explico, o a perder muchas cosas que nos generan un marcador somático muy fuerte. Entonces, usted le quiere hoy cambiar el chip a su gente, hoy es el mejor momento porque la gente aprende mejor por pánico, dentro de otras razones, ¿me explico? Pero sobre todo cuando la persona tiene la sensación de que lo que está sucediendo le puede causar la pérdida de su vida, aprende lo que no tenés idea. ¿Me explico? Sí, paso al tema de la pregunta. Entonces, pánico. Si yo no manejo el pánico, el ser humano pasa a la desesperanza. Y cuando pasa a la desesperanza, en automático pierde la fe y al perder la fe prácticamente puede perder hasta su capacidad o su visualización de querer vivir. Entonces, el tema de la frustración es una emoción de corto plazo. Ojo con eso. Las emociones de corto plazo, la emoción que viene del latín emoción en movimiento, esa es la descripción de la etimología de la emoción, que significa sangre en movimiento. La frustración es un shot emotivo de cortísimo plazo. Hoy me frustré, ahí lo logré solucionar, ahora estoy feliz. El tema de la frustración es que si no la logro controlar, esa frustración me va llevando a otra emoción, enojo, etc. Y esas son las emociones que al final se pueden convertir en sentimientos negativos que al final nos pueden afectar. Entonces, cuiden mucho sus frustraciones. Esa sensación de decir, no me salió, vuélvelo a intentar, pero no te quedes paralizado. Y tal vez la clave aquí es no quedarse paralizado. Muy bien. Vale, Sergio, muchísimas gracias. Pues quiero agradecerte pues totalmente la mañana de hoy. Ha sido muy grato. Antes de despedirnos, pues el posgrado de la Gerencia de Recursos Humanos de la Universidad, así como la Escuela de Ciencias Sociales, desde la Coordinación de Relaciones Industriales, queremos agradecer a Sergio y a nuestros aliados, la Asociación Venezolana de Gestión Humana y a la Pan American Business School por el espacio compartido. No cabe duda, Sergio, que terminada esta conferencia, pues estaremos cuadrando un nuevo encuentro contigo. Aprovecho la oportunidad, está proyectada acá, pues, de lo que es el posgrado. Aprovecho esta oportunidad, pues, para invitar a la audiencia a revisar la oferta de estudios de cuarto nivel que tiene la universidad, así como invitarlos a los siguientes foros que vamos a tener, ¿no? Déjame dejar de compartir acá. Los siguientes foros tendremos, pues, se fue directo a la última, no sé por qué, no me deja pues ir despacito.
La semana que viene estaremos, déjame salirme de acá para poder proyectar, la semana que viene estaremos con Sandra de Nóbrega, el día 25, que estará compartiendo con nosotros balance emocional hacia el equilibrio del nuevo normal a las 4 de la tarde. Y la semana siguiente estaremos con Liselot Ortega, el 3 de julio, transformación de la gestión humana, resiliencia y la era digital. Y el día 10 estaremos con Arianna Martínez a las 10 de la mañana con agilismo y gestión de personas. No me queda más que agradecerte, Sergio, y agradecer a toda nuestra audiencia que nos hayan compartido, que hayamos tenido este espacio de aprendizaje. Para mí siempre es un placer escucharte y agradecerle también al CEL, al Centro de Estudios en Línea de la Universidad Católica Andrés Bello, por permitirnos compartir este espacio. Muchas gracias, amiga Iliana. Y por cierto, las 3 conferencistas que has presentado, más que recomendables e imperdibles. Yo lo veo casi que es un requisito escucharlas porque tienen una trayectoria y una experiencia. Las conozco personalmente de primerísimo nivel. Y creo que me pusieron de primero a mí porque después viene lo mejor. Gracias, Sergio. Muchísimas gracias a todos por compartir. Recuerden que va a estar disponible la grabación de esta conferencia en los canales tanto del posgrado de la universidad como de la Escuela de Relaciones Industriales, como de la Asociación Venezolana de Gestión Humana. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias.